Hola internautas, ¿cómo se encuentran? Buscándose. Abro una nueva paréntesis para poner algunos temas sobre la mesa que encuentro bastante complejos y de los cuales me gusta bastante hablar por el mismo hecho de que son bastante complicados de desarrollar. Lo primero es el concepto de la nada. La nada como algo. Nunca he entendido bien por qué existe el concepto mismo de la nada. Al existir el concepto se convierte en algo, pero si no es nada, no puede ser algo tampoco. Entonces, si hablamos del opuesto, que es el todo, suponiendo que el todo implica la nada, eso tal vez significaría que el todo no es todo, porque tiene la nada implicada dentro de sí. Pero a la vez, la nada, si es algo, es parte del todo, ¿o no? Una cosa curiosa del lenguaje que siempre me preguntaba es por qué decimos no estoy haciendo nada. Si no estás haciendo nada, significa que estás haciendo algo, porque si no estarías haciendo nada. Hacer es hacer, o sea, no puedes hacer nada. Eso significa que no estás haciendo, pero no puedes estar haciendo nada. Es un poco complicado el concepto. Y bueno, de este concepto que queda como enigma porque en realidad no hay cómo resolver el problema, paso al tema de lo que es subjetivo versus lo que es objetivo. ¿Por qué, si nosotros somos seres subjetivos, tratamos de ocupar cosas objetivas para nuestro provecho? Por ejemplo, la medicina alopática, que es la medicina tradicional que ejercen en los hospitales, refuta una serie de otras medicinas por considerarlas pseudociencias o por considerarlas placebo, etcétera, etcétera. Pero en muchos casos funcionan. Por muy inobjetivas que sean esas prácticas, funcionan porque nosotros mismos somos seres subjetivos. Entonces, si tú estás, por ejemplo, sometiéndote a un tratamiento con medicina falsa, por ejemplo, si te curan con agua, no es que necesariamente eso te vaya a curar, no es que el agua te vaya a curar o que tú te vayas a curar, sino que ocurre un fenómeno extraño que en algunos casos funciona. Por ejemplo, yo no creo en la homeopatía porque me parece que no se puede sostener físicamente lo que ellos suponen. La teoría de diluir un medicamento tantas veces en agua porque el agua tendría memoria no tiene ningún sentido para mí. Sin embargo, funciona. No en todos, pero en mucha gente funciona. Yo mismo una vez probé un medicamento homeopático contra la alergia. Cuando yo tuve una alergia bastante fuerte la primavera pasada, un amigo me dio eso. Yo no conocía en ese momento la homeopatía, no sabía en qué consistía, no había investigado nada. Y me lo tomé y a la semana se me había quitado. ¿Coincidencia puede ser? Placebo no creo, porque de partida yo no estaba muy confiado de que eso iba a funcionar. No sé si realmente tenemos que centrarnos tanto en descartar lo que no es objetivo y de empezar a catalogar todo como pseudociencia y ir descartando cosas que para muchas personas podrían funcionar. No todas las personas se van a curar con una inyección, con una aspirina, porque claro, biológicamente funcionan esos medicamentos, pero estamos hablando de generalidades, solamente en un sistema igual, aunque responda a los mismos patrones. Aunque en el 90% de los casos te funcione el medicamento que tú estás usando, puede que con un cierto sistema no te funcione. Entonces, ¿qué les queda a esas personas? Mi mamá empezó a hablar de una cosa que se llama sofrología. Estuve investigando y es una cosa de ayuda en el crecimiento personal, pero esto es completamente subjetivo. Se encargan de averiguar el historial de cada persona, ya que dicen que la experiencia personal es la que llevó a ese estado, lo que no es totalmente descabellado. Pero en fin, el punto es que tal vez, solamente tal vez, no habría que descartar lo que no es objetivo. Tenemos que dirigirnos hacia lo más objetivo posible, estamos claros en eso. Pero puede que sea parte de un proceso, puede que no todas las mentes estén capacitadas para implementar placebo, o no sé, en verdad no conozco todos los estudios respecto al placebo, sé que está demostrado científicamente. Tal vez habría que empezar a abarcar más cosas y no solo empezar a correr y a poner de lado con la navaja de Occam. Y bueno, para seguir con los temas, un tema que yo he discutido bastante tiempo con muchas personas, he conocido pocas personas que opinan lo mismo que yo en este tema, y tiene que ver con la perfección.
siempre se dice, y esto ya es algo que se usa repetidamente sin ni siquiera ya tomar en cuenta qué significa, que somos seres imperfectos. Errar es humano. Pero ojo, que en esa frase, errar es humano, no implica para nada imperfección. ¿Por qué seríamos imperfectos? Imperfecto, a mi juicio, sería que no saquemos lecciones de nada. Y es verdad que hay personas que no lo hacen y que se piensa y se ve en la historia que ocurren ciclos, cosas que se vuelven a repetir, hechos que vuelven a pasar en otras circunstancias, con otros contextos, pero los hechos vienen a ser los mismos. Pero la imperfección sería que nadie aprendiera nada, que el ser humano como especie no fuera capaz de aprender, de equivocarse y levantarse. Porque tengamos claro algo, la perfección no puede ser algo nato, o sea, no puede ser algo que tú naces con eso. Tiene que ser algo que tú vas adquiriendo con conocimiento, con lecciones, con moralejas, con empatía incluso, vas aprendiendo muchas cosas. O sea, ¿cuál sería el punto de aprender si somos imperfectos? Por lo menos para mí, el ser humano es perfecto. Puede que para mis ideales no sea como tiene que ser. Puede que muchas veces actúe de una manera que yo encuentro irracional, que yo encuentro estúpida, y que piense muchas veces, a mi juicio, como una persona carente de mentalidad, carente de raciocinio. Pero eso no significa que seamos imperfectos, significa que tenemos la facultad de aprender, que podemos equivocarnos. Y ahí está todo el sentido de perfección que yo le encuentro, poder equivocarnos para corregir. Ahora ocurren dos cosas: puedes equivocarte y corregir, lo que a mi juicio es lo que nos hace perfectos como especie, pero también puedes retroceder, y eso va en contra de lo que para mí es la perfección. Si tú te equivocas y no aprendes, o si ves un error de otra persona y no asimilas la lección como si fuera tuya, no estás creciendo, no estás siendo perfecto, no estás usando la perfección que tienes intrínsecamente dentro. Yo no les voy a pedir que ustedes piensen igual que yo en ese sentido, que nos vean como perfectos, porque tengo claro que la mayoría no nos ve como seres perfectos, y está bien. Es como ver el vaso medio lleno o medio vacío, y al final el vaso está lleno de todas maneras. Entonces, para seguir con estos temas medios complicados, me voy al tema del infinito. No de lo infinito, sino de el infinito, como el signo, el símbolo del infinito. Estuve leyendo acerca del infinito hace un par de minutos, y en lo que respecta a la metafísica, se dice que el infinito tiene que ser todo, sin ningún límite. Fuera del infinito no existe nada. Eso es en metafísica, y está muy cercano a lo que yo pienso del infinito. Que claro, uno puede pensar que yo nazco, yo muero, entonces el infinito no existe. Pero ¿qué tan lógico es eso? Es más bien muy egocéntrico, porque pensar que por el hecho de que la gente nace y muere no existe el infinito es algo absurdo. Porque, por ejemplo, toma una cadena. La cadena tiene eslabones. Podría también decirse, la cadena no existe, son solo eslabones que van uniéndose unos tras de otros para crear la cadena. O sea, la cadena en el fondo no existe, pero sí existe. O sea, los eslabones son los que están creando la cadena. Nosotros somos eslabones del infinito. No se tiene ninguna claridad del origen del ser humano. No se tiene certeza del origen, más bien, porque hay muchas teorías. Tampoco se tiene certeza del final. Puede que no exista. Puede que, a pesar de que en algún momento el sol nos vaya a hacer plomo a todos, puede que a pesar de eso, en todos estos años que van a pasar, se descubra alguna defensa. Pero bueno, el punto es que a pesar de que uno empieza y termina, el ciclo vital no termina nunca. Aunque tú hayas nacido, antes de ti había algo, había vida. Aunque tú te mueras, después de ti va a seguir habiendo vida. Aunque no sean humanos incluso, puede que sean microbios, pero va a seguir habiendo vida. Ese es el punto. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que el infinito está en todas partes, y el problema es que no logramos concebir el infinito, porque en realidad como que todo lo tratan de encasillar en temporadas. El calendario, tú tienes un año que pasa, un año que termina, pero en el fondo eso no existe. No hay ningún año que pasa ni que termina.
Esos son todos números puestos para tratar de encasillar la rotación de la Tierra dentro de una cifra, y a partir de eso poder a nosotros mismos darnos un cierto orden para funcionar, para hacer nuestras labores y qué sé yo, para darse citas, para tener un momento, una forma de encontrarse, una forma de tener, qué sé yo, una jornada laboral, por ejemplo. Porque antiguamente, si tú ves películas que están ambientadas en épocas más antiguas, tú ves que te dicen juntémonos cuando amanezca o cuando salga el sol, cuando cante el gallo, etc. Son cosas que hoy día no existen porque todo se ha puesto como una fórmula, y a la vez esto ha hecho desaparecer el concepto del infinito de las cabezas de las personas. O sea, muy pocas personas se plantean que el infinito es posible y que lo estamos viviendo en este momento, que es el tiempo. El tiempo no es nada, o sea, no existe, es simplemente el infinito, es algo que no tiene principio y que no tiene final. Igual que en metafísica, es todo y no puede haber nada fuera de eso. Existe un dibujo que es de un dragón o de una serpiente que se come la cola, que es el uróboro. Eso yo creo que ilustra bien lo que significa esto, que es un símbolo que usaban en alquimia y que tiene que ver con que nada desaparece, o sea que la destrucción no existe, porque a la vez de esa serpiente estar comiéndose su cola, está regenerándose. Es decir, la destrucción lleva inmediatamente una construcción, y es algo que es así, o sea, cualquier muerte trae, no es que traiga la muerte en sí nacimiento, pero mueren personas y nacen personas simultáneamente en lugares distintos del planeta, y eso sigue surgiendo como algo normal. O sea, así es el ciclo de la vida. Se puede morir un león, nace alguien, nace una flor, se muere un anciano, y son cosas que van así dando vueltas, como si fuera esa misma serpiente, el uróboro, que se va comiendo la cola y volviendo a ser cada vez, como un ciclo que no termina nunca. Eso es exactamente lo que es la visión del infinito según la metafísica y según yo, que es más o menos similar. Para terminar, me gustaría saber cuál es tu opinión de estos conceptos de los que hablé en esta paréntesis, y si tienes otros conceptos complejos y que tú tienes una visión distinta respecto a ellos, por favor déjalo en los comentarios. Me encanta hablar de estos temas, así que pueden usar todas las palabras y todos los párrafos que quieran, porque los voy a leer igual. Quiero por favor decirle a todas las personas que esto del uróboro es una metáfora. Por favor, no traten de morderse la cola en casa. Y como siempre, si he dicho algo errado, algo equívoco, por favor no duden en decírmelo. Si en algún momento te encuentras en un mar de preguntas y te preguntas ¿qué hago? Nada. ¿Por qué hoy en día seguimos creyendo que la posición de las estrellas o de las constelaciones tienen algún efecto en nuestras vidas? El flexitarianismo es la práctica de ser flexible sobre la medida en que se es vegetariano.